Bueno, en el siguiente video, lo que vamos a hacer es resolver una red de 3 mallas. Vamos a encontrar sus variables de estado. La red que vamos a resolver es esta que está aquí. Tiene 3 resistencias, R1, R2, R3. Tiene 2 inductores, L1 y L2. Tiene un capacitor y tiene una fuente aquí. Entonces, el voltaje en el capacitor va a ser nuestra variable de estado, X1, de aquí. La corriente en el inductor 1, en L1, va a ser la variable de estado X2. Y la corriente en el inductor 2 va a ser la variable de estado X3. Así. Ya sabemos que la derivada de cada una de las variables de estado, pues se puede utilizar la bolita, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar, yo le estoy llamando a este nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Entonces si nos damos cuenta, la corriente que viene por aquí es la corriente del inductor, ¿sí? Del primer inductor. La que viene aquí es del segundo inductor. Y la que viene aquí, que es la total, es igual a la corriente del capacitor. Entonces, en cierta forma estas las conocemos. Las que no conocemos van a ser las corrientes que pasan por las resistencias, que viene siendo R1, R2 y R3. Entonces vamos a hacer un mix entre suma de corrientes y suma de voltajes para encontrar las variables de estado del sistema, su representación en variables de estado. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar a I2, a I3 y a I4 en función de las variables de estado. Para esto vamos a hacer suma de corrientes en los nodos. Entonces si empezamos en el nodo 1 y hacemos suma de corrientes en él, vamos a ver que la I total es igual a la I1 más la I2. Sí, estamos en este nodo. Ahora, la I1 sabemos que va a ser igual a la X2, que es la variable de estado 2, debido a que es la corriente que pasa en el inductor. También, vamos a poner una coma aquí, la I total es igual a la corriente del capacitor, entonces será igual a C1 derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, y eso sería igual a, ya utilizando variable de estado, a C1 por X1 bolita, que es la derivada de X1 respecto al tiempo, y X1 es el voltaje del capacitor. Bueno, entonces nos damos cuenta que de esta ecuación que tenemos aquí, tanto I1 como la I total la tenemos determinada por variables de estado. Entonces la que no conocemos es I2. Entonces voy a despejar a I2. Va a ser igual a la I total menos la I1. Y eso va a ser igual a C1 X1 bolita menos X2. Y aquí lo vamos a dejar guardado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo vamos a necesitar más adelante. Ya tenemos determinada a la I total, a la I1 y ahora a la I2 respecto a las variables de estado. Entonces ahora nos vamos a hacer lo mismo en el nodo número 4, que es este de aquí. Ahí haciendo la suma me quedaría la I total es igual a la I3 más X3, que es la que viene en este inductor, ¿sí? Es la variable de estado. Entonces, ya sabemos que la I total es igual a C1 X1 bolita, ¿sí? Que es la corriente del capacitor. Por lo tanto, conocemos a la I total y obviamente a la X3. Entonces voy a despejar para la I3, va a ser igual a la I total menos la X3, y va a ser igual entonces a C1
x1 bolita menos x3. Entonces aquí ya conocemos a la i total, a la i3 y a la x3 en función de las variables de estado. Ahora voy a hacer igual lo mismo en el nodo que nos hace falta, que es el 3. Si hacemos aquí suma de corrientes, vamos a notar que x3 va a ser igual a x1 más la i4, que es esta que le llamé aquí i4, es la de la resistencia. Entonces esta ya está en función de variables de estado, esta también. Entonces despejamos para la i4, que va a ser igual a x3 menos x1. Entonces ya tenemos determinada la i4, la i3 que viene aquí y la i2 que viene aquí. Estamos trabajando con corrientes de rama. Lo que seguiría, si nos damos cuenta, aquí ya trabajamos con ley de corrientes, ¿no? Entonces, para encontrar las ecuaciones que necesitamos, vamos a mezclarlo ahora con la suma de voltajes en un lazo cerrado. Vamos a hacer primero en la malla 1. En la malla 1, la fuente o el voltaje de la fuente va a ser igual a 2 veces I2, que es el voltaje de aquí, más 2 veces I3, que es el voltaje de aquí, más X1. Para esto les tendría que poner que los valores de R1 y de R2 son igual a 2 ohms, ¿sí? Para que quede bien establecido. Entonces, esta es la suma de voltajes en el en la primera malla, en esta de aquí, en el primer lazo cerrado, es igual a esto. Entonces, al verla, lo que nos salta es que necesitamos el valor de I2 y de I3. Pero como ya los calculamos, vamos a decir que F es igual a 2 veces I2. I2, por lo que tenemos aquí, sería igual a C1, X1 bolita, menos X2, más 2 veces la I3. La I3 es C1, X1 bolita, menos X3, más X1. Entonces lo que sigue pues es simplificar esta expresión. Sería igual a F igual a 2 veces C1, X1 bolita, menos 2 veces X2, más 2 veces C1, X1 bolita, menos 2 veces X3 más X1. Así es como quedaría. Todavía no tengo el valor del C1, solamente vamos a utilizar los valores de las 3 resistencias del centro para que no se haga esto mucho desorden, ¿sí? El C1 lo vamos a dejar así, también a L1 y a L2. Podemos decir que R1, R2 y R3 sean igual a 2 ohms para que sea más sencillo sacar las ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí podemos sumar la fuente es igual a este y a sería 4 veces C1 de X1 bolita, menos 2X2, entonces también ya se va y menos 2X3 más X1. Entonces, si nos damos cuenta, de aquí aparece ya la primera ecuación diferencial. Si yo despejo para me quedaría 4 veces C1 X1 bolita es igual a, sería menos X1, que sería con signo cambiado,
más 2 veces x2, este también, más 2x3 más f. Ese quedaría igual. Entonces, al final, x1 bolita sería igual a menos un cuarto C1 por x1, más un medio de C1 por x2. ¿Sí? Estoy despejando el 4C1, lo estoy pasando dividiendo. Más un medio de C1 de x3 más un cuarto de C1 de la fuente. Entonces, esta es mi primera ecuación diferencial de mi sistema. Es la derivada de x1 respecto al tiempo, es igual a menos un cuarto C1 de x1 más un medio C1 de x2 más un medio C1 de x3 más un cuarto C1 de f. Ok. El procedimiento es similar en las tres. Prácticamente va a ser lo mismo. Ahora, por ejemplo, en la malla 2. Aquí hicimos malla 1. Aquí vamos a hacer malla 2. Hacemos suma de voltajes. En malla 2 las tengo enumeradas como 1, 2 y 3. Entonces, notamos que el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta resistencia es igual al voltaje del inductor. Entonces, nos quedaría como L1 x2 bolita es igual, que viene siendo, aquí vendría siendo L1 la derivada de la corriente de L1 respecto al tiempo. Entonces, como I de L1 es la segunda variable de estado, pues nos quedaba así. Es igual a la I4 que multiplica a R3 más la I2 que multiplica a R1. Entonces, el procedimiento prácticamente es el mismo. Lo que vamos a hacer es sustituir a la I4 y a la I3, perdón, a la I2, porque esas ya las conocemos, ¿no? Sabemos su valor, lo calculamos previamente. Entonces, aquí sería L1 x2 bolita es igual a I4. ¿Dónde está la I4? Aquí está, x3 menos x2, x3 menos x1, perdón, y más la I4, aquí es por R3, más la I2, perdón, x3, a ver, es x3 menos x1, que es la I4 por R3, ok, más la I2, ¿dónde está la I2? Es C1 más C1 x1 bolita menos x2 que multiplica a R1. Entonces, en este caso, habíamos dicho que tanto R1 como R3 tienen un valor de 2, entonces quedaría como L1 x2 bolita es igual a 2 veces x3 menos 2 veces x1 más 2 veces C1 x1 bolita menos 2 veces x2. Entonces, aquí el procedimiento consiste en colocar, porque aquí estamos buscando la derivada de la segunda variable de estado, pero está en función de la derivada de la primera, entonces esta hay que sustituir el valor que tenemos acá, aquí en esta expresión. Entonces nos quedaría L1 x2 bolita es igual a 2 veces x3 menos 2x1
más 2 veces C1 que multiplica a menos un cuarto de C1 de X1 más un medio de C1 de X2 más un medio de C1 de X3 más un cuarto de C1 de F menos 2 veces X2. Déjenme lo reviso. Sería menos un cuarto de C1 de X1 más un medio de C1 de X2 más un medio de C1 de X3 más un cuarto de C1 de F menos 2X, ok. Es 2X3 menos 2X1, ok. Parece que está bien. Entonces vamos, lo que hace falta aquí es simplificar esa expresión, está un poco larga. Sería 2X3 menos 2X1. Y aquí lo primero que notamos es que este C1 va a eliminar a todos estos y nos va a facilitar un poco ahí el trabajo. Entonces me va a quedar menos 2 entre 4 es menos un medio de X1. Más X2. Más X3 más un medio de la fuente menos 2 veces X2. Ok, entonces si no me equivoqué ahí en algo, lo que sigue pues es simplificar. X2 bolita es igual, vamos a sumar a las que tengan X2, perdón, X1. Este es X2, fuente, X3, X2. Aquí tenemos una de X2. Perdón, X1 y aquí una de X1. Entonces, menos 2 menos un medio. Sería 5 menos 5 medios de X1. Por ejemplo, este sería menos 4 medios menos un medio, menos 5 medios de X1 y ya ponemos estas a quitarlas. Sería menos 2X2 más X2 sería menos X2. Entonces aquí eliminamos ya estos dos. Y falta 2X3 más X3 sería más 3X3 más un medio de la fuente. Entonces ya solo faltaría X2 bolita, sería igual a menos 5 medios de L1 de X1 menos 1 sobre L1 de X2 más 3 sobre L1 de X3 más un medio de L1 de la fuente. Entonces, recordándoles que solo le di valores a las resistencias, a R1, a R2 y a R3, para que no quedaran tantas variables aquí. Entonces, solamente nos van a quedar las en función de L1, de los capacitores, y del capacitor y de L2. Así nos tendrían que quedar. La primera variable de estado nos quedó en función de los capacitores. La segunda variable de estado nos está quedando en función de L1. Y nos hace falta calcular solamente la tercera variable de estado. Que eso lo vamos a hacer en la malla 3. Es prácticamente el mismo procedimiento, pero ahora lo vamos a hacer en la malla número 3. Haciendo suma de voltajes en esa malla número 3, vamos a notar que el voltaje de R2 por la I3, R2 por I3 va a ser igual al voltaje L2 por X3 bolita más R3 por la I4.
Entonces, en esta, digamos, en este lazo cerrado, el voltaje de esta resistencia es igual a este más este, ¿no? Entonces, las resistencias ya las conocemos, sería 2 veces I3 es igual a L2 de X3 bolita más 2 veces la I4. Entonces, el problema aquí está que debemos sustituir a I3 y a I4. Entonces, nos quedaría 2 veces la I3 es igual a C1, X1 bolita menos X3 es igual a L2 por X3 bolita, que es la que en realidad es la que estamos buscando, ¿no? X3 bolita, esta va a ser la que tenemos que separar, más 2 veces la I4, y la I4 es igual a X3 menos X1. Entonces, reacomodándolas me quedaría L2 por X3 bolita es igual a 2 veces C1 X1 bolita menos 2 veces X3 menos 2 veces X3 menos 2 veces X1. Ya que estos dos cambian el signo, más por menos, esto va a ser positivo entonces. ¿Sí? Para mandarlo hacia el otro lado. El problema aquí está esta de aquí. Hay que sustituir ahí su valor. Entonces me quedaría L2 X3 bolita es igual a 2 veces C1 que multiplica a X1 bolita. X1 bolita es menos un cuarto de C1 X1 más un medio de C1 X2 más un medio de C1 X3 más un cuarto de C1 de la fuente. Es esto de aquí. Menos 2 veces X3 menos 2 veces, bueno, aquí ya lo podríamos poner como 4 veces X3. Estos dos de aquí, más 2 veces X1. Entonces lo que falta pues es simplificarla, nada más. Vemos que los capacitores se van a eliminar, entonces eso lo va a hacer más sencillo. Me va a quedar L2 X3 bolita es igual a menos un medio de X1 más X2 más X3 más un medio de la fuente, que es el 2 por un cuarto, menos 4X3 más 2X1. Entonces, esto se puede simplificar así. Vamos a buscar los que tengan X1, que viene siendo a y a son 4 medios menos un medio, serían 3 medios positivos de X1 más X2. X3 menos 4X3 serían menos 3X3 más un medio de la fuente. X3 bolita sería igual a 3 entre 2L2 de X1 más 1 sobre L2 de X2 menos 3 sobre L2 de X3 más 1 L2 de la fuente. Y esta sería mi tercera ecuación de variables de estado, ¿sí? Entonces hicimos utilizamos tanto la suma de corrientes en el nodo 1, 4 y 3, como la suma de voltajes en las mallas 1, 2 y 3.
Y eso nos permitió establecer las variables de estado. Las salidas, pues ya pueden ser las salidas que ustedes estén buscando. Podría ser, no sé, voltaje, corriente de cada una de las resistencias, etcétera, ¿no? Y formar la matriz de salida. Aquí, quiero ver si me permite mover esta esquina. Ok. Voy a tratar de colocar aquí el sistema final. Quedó un poco de espacio, pero no quiero utilizar otra hoja, entonces voy a tratar de ponerlo ahí. Nuestro sistema final de variables de estado va a ser entonces x1, x2 y x3 bolita, porque son las derivadas, ¿no? Esto sería igual a una matriz, ¿sí? Que va a estar multiplicando. Espero que no nos dé chance de que aquí quepa todo lo que tenemos ahí. Sería x1, x2 y x3 más. En realidad la fuente va a ser poco porque solamente es una fuente. Entonces déjenme robar un poquito más de espacio aquí. x1, x2, x3 más la fuente. Voy a cambiar de color. Vamos a ver si cabe, ¿no? Para la x1, es menos un cuarto de C1. El C1 es en la parte del denominador, así. Un medio menos un cuarto de C1. Después es un medio de C1 y después es un medio de C1. Y la fuente es un cuarto de C1. Pero C1 también está en el denominador. Para la x2 nos quedó menos 5 medios de L1, menos 1 entre L1, 3 sobre L1, y la fuente es 1 sobre 2 veces L1. Es esta de aquí y esta de aquí. Y la final, que es la x3, sería 3 sobre 2 L2, 1 sobre L2 y menos 3 sobre L2. Y al final sería 1 sobre 2 L2. Este sería nuestro sistema AX, con X bolita igual a AX más BF. Ya en forma matricial. ¿Sí? Entonces, como les decía, la salida pues depende de lo que estén buscando ustedes en la ecuación. Pues se calcula la función de salida como se los expliqué en videos anteriores. Bueno, a grandes rasgos este es el procedimiento para calcular las variables de estado de esta red de 3 mallas y con 3 elementos. Espero que les sirva. Muchas gracias.